Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. En una primera impresión, le puede parecer esta enseñanza sumamente básica, elemental, fácil y predecible. Estoy convencido que es todo lo contrario. Es una enseñanza sumamente compleja y difícil de explicar para cualquier persona. Si no tiene idea de lo delicado y complicado, le doy una base para que comience por allí. Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Dios reta en Isaías 40:25 a hacerle una analogía, una comparación, y que resulte satisfactoria, que llene todas las expectativas en cuanto a su ser. Eso es imposible. En una correspondencia que sostuve con el hermano Luis Carlos Reyes sobre este tema dijo, cito: algo que miré en el último estudio es el problema de intentar hacer alguna analogía en cuanto a cómo Dios es uno, usando ejemplos finitos y humanos o cosas en toda la creación. La realidad es que no hay ningún ejemplo que podemos usar para describir cómo Dios es uno en su ser u ontología, porque no podemos comparar al ser de Dios con nada que conocemos. Fin de la cita. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso en usar los ejemplos para explicar cómo es Dios, porque esas analogías terminarán redundando en contra, en oposición de quien la usa. La matemática y la física, la primera está en la categoría de las ciencias formales y la segunda en las ciencias naturales, son encargadas de estudiar los guarismos, los números, pero no nos sirven de autoridad o referencia para demostrar cómo es Dios uno. Permítame y se lo demuestro. La ciencia define a los números como abstractos, y voy a citar a Mario Bunge en su libro La ciencia, su método y su filosofía, páginas 6 y 7. Este libro de Mario Bunge es muy conocido en el mundo académico, en especial en el ámbito de las ciencias matemáticas, física y química. Cito: ciencia formal y ciencia fáctica. Por ejemplo, el concepto de número abstracto nació, sin duda, de la coordinación de conjuntos de objetos materiales, tales como dedos, por una parte, y guijarros por la otra. Pero no por esto aquel concepto se reduce a esta operación manual, ni a los signos que se emplean para representarlo. Los números no existen fuera de nuestros cerebros, y aún allí dentro existen a nivel conceptual.
y no a nivel fisiológico. Los objetos materiales son numerables siempre que sean discontinuos, pero no son números. Tampoco son números puros, abstractos, sus cualidades o relaciones. En el mundo real encontramos 3 libros. En el mundo de la ficción construimos 3 platos voladores. Pero, ¿quién vio jamás a un 3? Un simple 3. La lógica y la matemática, por ocuparse de inventar entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se llaman a menudo ciencias formales, precisamente porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino, para emplear el lenguaje pictórico, formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Fin de la cita. Se lo explico de manera más sencilla, en un lenguaje más llano. La ciencia aplica la numeración solo a cosas físicas, materiales. ¿Escuchó bien? Se lo repito. La ciencia aplica la numeración solo a cosas físicas, materiales y abstractas, pero Dios no está en ninguno de esos 2 ámbitos. Dios no es físico, es espíritu, tampoco es abstracto, ya que Él es real, personal y animado. Puede ver que las ciencias matemáticas y físicas no nos ayudan de la manera necesaria para demostrar cómo es Dios uno. Lo que sí nos sirve de referencia nada más es que la ciencia clasifica o interpreta el número 1 de 2 maneras que son la unidad simple y la unidad compuesta. Por tanto, cuando alguien dice de manera ingenua, por el desconocimiento que le da la ciencia a esos 2 términos, simple o compuesto, y dicen, yo creo que Dios es uno de unidad simple, u otro dice, yo creo que Dios es uno de unidad compuesta. El que le adversa, creyendo que refuta cuando dice, yo no creo que Dios sea simple. O el del otro bando responda, yo no creo que Dios esté compuesto. La verdad es que Dios no puede ser uno de unidad simple ni compuesta, según la definición que da de los números la ciencia. Tanto la unidad simple como compuesta, según la ciencia, es físico o abstracto, cosa que ya expliqué, pero además de ser físico y abstracto, tiene que ser discontinuo para ser numerable. Pero lo que nos revela la Biblia es que Dios no es discontinuo, sino infinito. Toda la creación está dentro de Él, todo lo llena. Pero no estoy hablando de la doctrina panteísta, el cual dice que la naturaleza es Dios. Estoy hablando de su omnipresencia. Un lápiz se puede contar, porque además de ser físico, es discontinuo. Se puede apreciar en dónde comienza y dónde termina. Una montaña, por más majestuosa que se vea, no se puede comparar con Dios, porque además de ser física, tiene un comienzo y tiene un final, es decir, es discontinua. Aún el Sol, el astro rey, el planeta más grande de nuestro sistema estelar, por más esplendoroso, señorial y monumental, tampoco nos sirve para demostrar cómo es Dios uno, ya que es físico y discontinuo. Con esta reflexión puedo asegurar que tanto el unitario como los trinitarios
están en la misma dificultad, tienen el mismo grado de complejidad para demostrar cómo es Dios uno. Así que no es tan fácil o elemental este tema. Lo único que nos sirve de referencia es la conceptualización que da la ciencia del número 1 en sus dos formas de interpretación. El 1 no tiene solo una interpretación y, como he dicho, no sirve nada más de referencia porque en la Biblia también aparece el 1 en dos formas de definición. Es por ello que en ese caso sí nos sirve de remisión. Quiero aclarar que estoy diciendo que el 1 tiene dos formas de interpretación. No estoy diciendo cómo es Dios uno. Me estoy enfocando en el número 1 como tal, como guarismo, dígito, cifra. Voy a usar ejemplos para explicar las dos interpretaciones del 1. No vaya a pensar o atribuirme que esas analogías la estoy usando para demostrar cómo es Dios uno, ya que he dicho anticipadamente que no hay nada en la creación que se pueda comparar a Dios. Ejemplos de unidad simple: un pan, un botón, una tela, entre otros. Ejemplos de unidad compuesta. ¿Qué es unidad compuesta? Que varios forman una unidad. Un pueblo, dentro de ese pueblo, está conformado por una serie de habitantes. Es decir, un grupo de personas forman un pueblo. Una mano. Dentro de la mano hay 5 dedos. Por tanto, 5 dedos forman una mano. Un continente. En Sudamérica, 10 naciones forman un continente. Una computadora de escritorio. La conforma un CPU, un monitor, un teclado y un mouse o ratón. Las banderas de Colombia, Ecuador y Venezuela son tricolores, es decir, tienen 3 franjas: amarillo, azul y rojo. A pesar de tener 3 franjas de colores diferentes, es una bandera. En la televisión había una serie donde 3 vehículos formaban un robot. Estos son ejemplos para explicar tanto la unidad simple como la unidad compuesta. Repito, estos ejemplos lo he usado para explicar las dos formas de interpretar el 1, pero jamás lo he usado para hacer una analogía de cómo es Dios en uno. En la Biblia, como dije antes, también aparece el 1 en sus dos formas de interpretación. Por tanto, considero válido, lícito, que se hagan debates que quieran defender cualquiera de las dos posturas. Pero como no se ha hecho algún concilio en estos últimos tiempos para tratar de hallar un concepto dentro del marco bíblico y no el que da la ciencia sobre el número 1, tampoco creo que se pueda dar, voy a ser osado en ponerle un término para este caso en particular. Como existe el 1 para referenciar a Dios, numerarlo, y siendo Él espíritu y no físico ni abstracto, además del hecho de ser infinito, voy a diferenciar las dos formas de interpretación de la siguiente manera. Primera interpretación: el 1 que no admite pluralidad. Segunda interpretación: el 1 que admite pluralidad dentro de él, no fuera ni al lado de él.
Entonces, los unitarios defienden la postura que Dios es uno en una unidad que no admite pluralidad dentro de él. Y los trinitarios defienden la postura que Dios es uno en la unidad que admite pluralidad. Lo que no es válido es que se dé por un hecho, por sentado, cualquier postura y descartar la otra sin antes demostrarlo. Eso sería una falacia, porque si la Biblia, que es la referencia o autoridad del creyente, admite estas dos interpretaciones y no aceptar o descartar alguna sin antes sopesar o valorar las evidencias, eso sería delatar el prejuicio que empaña la sana comprensión. Le doy una ilustración para demostrar lo que no se debe hacer en un debate. Primer ejemplo, alguien dice: Dios es uno de unidad que no admite pluralidad. Esa persona lo da como un hecho, pero no ha cumplido el procedimiento de demostrarlo. Segundo ejemplo, alguien dice: Dios es uno que admite pluralidad. Es lo mismo, es asegurar algo sin apoyarse en la evidencia como respaldo. Eso denota presuposición, prejuicio. Esos ejemplos se cometen con mucha frecuencia en los debates y a esa aseveración, sin ir acompañada de la fuerza de los argumentos, evidencia, verdad, se le llama la falacia de la petición de principio. Viene del latín petitio principii, que significa suponiendo el punto inicial. Es una falacia que se produce cuando la proposición en este caso es cómo es Dios uno. Por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Toda petición de principio tiene esta característica, que la proposición, por ser probada, como conclusión, se asume en algún punto anterior, se asume en alguna de las premisas. Otra ilustración. Si una persona asegura que todos los perros son negros y trae como evidencia a 100 perros de ese color para respaldar su posición, pero alguien trae tan solo un perro blanco u otro color al negro, con ello refuta, echa por tierra tal proposición. Ese es el caso bíblico. Nadie puede dar por sentado que Dios es uno, sea en la unidad que no admite pluralidad o como la unidad que sí admite pluralidad sin antes demostrarlo. Si la Biblia tuviera el uno, la palabra uno, con una sola interpretación y no existiera un caso en que apareciera otra interpretación, eso sería concluyente para cualquiera de las dos posturas que debaten sobre ese tema. Pero el caso es que en las Sagradas Escrituras aparecen muchas veces, en reiteradas ocasiones, las dos formas de interpretación del uno. Bien dice la Biblia que un maestro no puede ser neófito. Un neófito es alguien que no tiene el conocimiento debido y necesario de las Sagradas Escrituras. Cuando alguien dice, por ejemplo, que uno es uno, queriendo dar a entender que solo hay una sola interpretación de ese número, delata su poco conocimiento bíblico, y no es de extrañar que se desvirtúe la sana enseñanza.
La Biblia dice que Dios es uno, y si ella lo afirma, entonces de alguna manera debe ser abordado, aunque sea con una sutileza especial. La Biblia revela, arroja luces sobre este tema tan delicado. El debate entre unitarios y trinitarios no es si Dios es uno o tres, porque el trinitario no ve jamás así su enfoque. Para el trinitario, Dios es uno, es absolutamente monoteísta. El debate es cómo es Dios uno, si es una unidad que no admite pluralidad o si es una unidad que sí admite pluralidad. Entonces queda revisar cuál de las dos proposiciones tiene mayor claridad, tiene mayor transparencia, está más limpia en la interpretación. Hasta el momento hallo inconsistente y no he visto una respuesta satisfactoria a varias interrogantes que tengo si Dios fuera uno de una unidad que no admite pluralidad. Si Dios fuera uno de una unidad que no admite pluralidad, pregunto, ¿por qué hay fenómenos de pluralidad en Dios que se encuentran en toda la Biblia? En otras palabras, no existen ningunas razones, ni gramaticales, ni contextuales para este fenómeno de pluralidad en Dios. Si Dios fuera uno que no admite pluralidad en Él, unipersonal, ¿por qué Dios dice, por ejemplo, hagamos al hombre? O el hombre es como uno de nosotros. O descendamos y confundamos su lengua. O ¿quién irá por nosotros? Eso no tiene mayor claridad, mayor transparencia o limpieza en la interpretación desde la visión de una unidad que no admite pluralidad, es decir, desde la óptica unitaria o unicitaria. ¿O cómo es que en Juan 1:1 dice que el Verbo estaba con Dios y luego dice en su tercera cláusula que ese Verbo que estaba con Dios, luego ese Verbo es Dios? Desde una visión de una unidad que no admite pluralidad, hasta ahora no se ha encontrado respuesta satisfactoria y coherente con el contexto bíblico. O a lo que dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. La expresión uno somos la hallo imposible conciliarla en una unidad que no admite pluralidad. Tampoco hallo respuesta desde la visión de la unidad que no admite pluralidad cuando en la Biblia se muestra claramente la diferenciación en identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchísimos ejemplos como estos que requieren ser revisados y respondidos. Pienso que las personas que defienden su posición de que Dios es uno de unidad que no admite pluralidad, también tendrán sus interrogantes al igual que yo. Tienen derecho a presentarlas. Otra cosa, y con esto cierro, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Eso lo reconocemos. Es un concepto teológico para conceptualizar la pluralidad dentro del uno en Dios. Igualmente no aparece en la Biblia la palabra unitario o unicidad. Trinidad no es igual a triteísmo, como lo explica Wikipedia de la siguiente manera, abro comillas,
triteísmo es la herejía de los que han enseñado que en Dios no solamente hay tres personas, sino tres esencias, tres sustancias divinas y por consiguiente tres dioses. Cuando algunos disputadores han querido explicar el misterio de la Trinidad sin consultar con la doctrina de la Iglesia apoyada en la Biblia, han dado casi siempre en uno u otro extremo. Unos, por no parecer que suponían tres dioses, han caído en el sabelianismo y han defendido que en Dios no hay más que una persona, el Padre, y que las otras dos no son más que dos denominaciones o dos aspectos diferentes de la divinidad. Otros, por evitar este error, han hablado de las tres personas como si fueran tres esencias, tres sustancias o tres naturalezas distintas, y así han venido a ser triteístas. El título del programa: Dios es uno. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.